La lluvia caía con rabia sobre el mercado del pueblo, golpeando lonas, charcos y cajas mojadas. El puesto de Pedro, antes lleno de colores, ahora parecía un barco hundiéndose. Tomates aplastados, hojas marchitas y barro se mezclaban bajo sus botas. La camisa de algodón clara se pegaba a su piel. Con las manos temblando, sostuvo un cartón viejo y supo que tenía que decidir. Podía subir los precios, esconder lo malo debajo de lo bueno y hacer como muchos hacían. Podía culpar al clima, a la suerte o a cualquiera, menos a su propia conciencia. Pensó en Laura, en Sofía y en Benjamín, y le dolió la idea de mirarlos habiendo mentido. Tomó el marcador húmedo y escribió despacio: «Si hoy no puedes pagar». Luego completó: «Llévate verdura y paga con una oración por alguien más». Colgó el cartel en la entrada del puesto, sujetándolo con pinzas viejas y oxidadas. Las personas que pasaban lo leían, se miraban entre sí y soltaban risas incrédulas. Alguno murmuró que la miseria lo había vuelto loco. Otro negó con la cabeza y siguió caminando. Pedro sintió el corazón arder entre miedo y esperanza, como si caminara en la cuerda floja. Sin saberlo, en medio de la tormenta, acababa de abrir una puerta para muchos. Entre los pasillos mojados del mercado, Catalina caminaba abrazando su bolso, como si llevara allí la poca dignidad que le quedaba. Era madre de 3, con zapatos gastados y un abrigo demasiado delgado para tanta lluvia. Sus hijos la esperaban bajo un techo, con hambre dibujada en la cara. Al ver el cartel de Pedro, se detuvo en seco. Leyó la frase una y otra vez, como si fuera mentira. «Si hoy no puedes pagar». Sentía que esas palabras eran para ella, pero el orgullo le ponía un nudo en la garganta. Conocía bien las miradas de desprecio cuando alguien sabe que no tienes un peso. Miró hacia donde estaban sus niños, encogidos del frío. Podía marcharse con las manos vacías, pero no soportaba verlos así. Dio unos pasos tímidos hacia el puesto, peleando por dentro con su vergüenza. Pedro la vio dudar y reconoció esos ojos cansados que había visto también en su propio espejo. Dejó el trapo con el que secaba las cajas y se adelantó un poco, sin invadirla. «Pase, señora», dijo con voz suave. «Elija lo que necesite para hoy. No tiene que explicarme nada». Catalina tragó saliva, inclinó la cabeza y empezó a tomar tomates, zanahorias y hojas verdes como quien agarra aire para vivir. Cuando terminó, apretó la bolsa contra el pecho como si fuese un tesoro. «No tengo dinero, pero voy a orar, se lo prometo», susurró con la voz quebrada. Pedro asintió despacio, con los ojos húmedos. «Ore por quien Dios le muestre y, si puede, acuérdese también de mi familia», pidió. Mientras ella se alejaba bajo la lluvia con sus hijos, el puesto seguía pobre, pero el ambiente ya no era el mismo. A pocos metros, apoyado en un poste de madera, un joven observaba todo en silencio. Se llamaba Matías y había ido al mercado a comprar para el negocio de su tío. No era rico, pero nunca había sentido la angustia de no saber qué dar de comer. Ver a Catalina abrazar esa bolsa, como si fuera la última oportunidad, le apretó algo en el pecho. Sus ojos se clavaron en el cartel del puesto. Se acercó fingiendo mirar las verduras, pero en realidad estudiaba al hombre detrás de la mesa. Vio la camisa clara empapada, el delantal rústico marrón, las manos agrietadas por años de trabajo. No parecía un héroe, solo un vendedor cansado que se negaba a endurecerse. «Buen mensaje el suyo», dijo Matías, señalando el cartón. Pedro encogió los hombros, como quien sabe que su decisión no tiene lógica. Ese día el puesto recibió de todo un poco. Curiosos que pagaban normal, gente que hacía preguntas extrañas y alguno que probaba los límites de la oferta. Unos pocos dejaron unas monedas de más, casi escondidas, como quien deja algo en una alcancía. Sin embargo, al final de la jornada las cuentas no cerraron. Había más pérdidas que ganancias, más incertidumbre que respuestas claras. Cuando el mercado empezó a vaciarse, Pedro guardó las verduras dañadas y las cajas mojadas. El cielo seguía gris y el aire frío se colaba en sus huesos. Pensó en llegar a casa con tan poco después de un día tan largo. Contó las monedas una y otra vez, sabiendo que no crecerían por mirarlas.
Materialmente había perdido, pero algo adentro estaba raro, una paz pequeña que no sabía explicar. Los días siguientes trajeron cielos más claros, pero el recuerdo de la lluvia seguía pegado al puesto. El cartel, ya algo doblado por la humedad, continuaba colgando en la entrada como un reto. Cada mañana, Pedro lo enderezaba y limpiaba, aunque no tuviera tiempo para nada más. La frase empezó a correrse por el pueblo entre chismes y risas. Algunos venían solo para ver al loco del mercado que regalaba comida. No todos llegaban con corazón limpio. Había quien inventaba historias para justificar por qué no podía pagar, con ojos que esquivaban la mirada. Pedro escuchaba, intentaba discernir, y aún así, muchas veces entregaba la bolsa. Prefería equivocarse por dar que por negar a alguien que sí lo necesitara. Pero cada mentira detectada dejaba una marca. La generosidad también cansa cuando siente que la toman por tonta. Una tarde, mientras ordenaba tomates golpeados para vender los más baratos, escuchó murmullos en el puesto vecino. Así cualquiera, regalando todo y después llorando en la iglesia, se burló uno. Eso no es fe, es falta de cálculo. Vas a ver cómo termina endeudado, agregó el otro. Pedro apretó la mandíbula, sintiendo la humillación como una espina. Eligió callar, pero dentro de él la herida ardía. Esa noche, Laura lo encontró sentado en la mesa mirando un cuaderno casi vacío. ¿De verdad vale la pena seguir con ese cartel?, preguntó sin reproche, solo con miedo por el futuro. Pedro suspiró, pasó la mano por el rostro cansado y pensó en la gente que había recibido sin poder pagar. No lo sé, admitió, pero siento que si cierro el corazón ahora, algo dentro de mí se va a apagar también. Una mañana de cielo anaranjado, cuando el mercado recién despertaba, Pedro vio una figura conocida acercarse. Era Matías, esta vez empujando un carrito con varias cajas. Caminaba distinto, con decisión, como quien ya tomó una resolución. Se detuvo frente al puesto y miró primero el cartel, luego al vendedor. Sus ojos no tenían curiosidad, sino respeto. «Quiero comprar varias cajas de verdura, pero no para mí», dijo sin rodeos. Pedro frunció el ceño, sin entender. «Quiero dejarlas pagadas para la gente que venga y no pueda pagar», explicó Matías. Sacó un montón sencillo de billetes, marcados por el trabajo, y los puso sobre la mesa de madera. «Alguien sostuvo a esa señora el otro día. Hoy quiero ser parte de eso», añadió, algo nervioso. Pedro contó el dinero con cuidado, sintiendo cómo se le apretaba y se le abría el corazón al mismo tiempo. No era una fortuna, pero para su pequeño puesto significaba aire, tiempo, respiro. Algunos vendedores vecinos miraban con sorpresa, otros con envidia. La noticia corrió rápido. El loco del cartel ya no estaba solo. A veces basta que uno se atreva a creer para que otro se atreva a apoyar. Y mientras tú escuchas esta historia, quizá también sientes un pequeño deseo de ver más actos así en el mundo. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios a quién le regalarías una bolsa pagada. No es solo un detalle bonito en un video, es una forma real de mantener viva esta cadena de gestos pequeños. Dios usa esas pequeñas locuras para despertar a muchos. Con el gesto de Matías, algo cambió en el ambiente del puesto. Cuando alguien se acercaba con vergüenza a leer el cartel, Pedro podía decir: «Hoy hay bolsas ya pagadas, si las necesitas». Algunas personas rompían en llanto al escuchar eso. Otras se quedaban quietas unos segundos, como si nadie las hubiera tratado con tanta dignidad en mucho tiempo. La palabra esperanza empezó a flotar entre las verduras. También empezó a aparecer la generosidad silenciosa. Una señora dejó discretamente una bolsa de arroz extra. Otro hombre deslizó un sobre con dinero bajo una caja sin decir nada. Un anciano se acercó, tomó solo un par de zanahorias y dijo: «No tengo mucho, pero puedo orar todos los días por usted». Pedro entendió que no todos daban lo mismo, pero cada uno ofrecía lo que le dolía un poquito. Sin embargo, no todo era luz. Algunos venían con descaro, agarraban lo mejor y se iban sin mirarlo a la cara. Había quien se reía diciendo que, si había tontos que pagaban por otros, mejor aprovechar.
Esas actitudes se acumulaban como lluvia fina sobre una pared vieja, desgastando por dentro. Incluso la fe más sincera se agota cuando siente que solo la usan. Esa noche, sentado en la cama al lado de Laura, Pedro abrió el corazón. «Tengo miedo de estar criando aprovechados, no agradecidos», confesó con ojos rojos. Ella le tomó la mano con calma. «Entonces pidamos a Dios que use tu bondad y también tu sabiduría», respondió. Ser bueno no significa dejar de pensar. Esa frase se le quedó grabada como otra especie de cartel, pero por dentro. Al día siguiente, Pedro llegó al puesto más temprano de lo habitual. Colgó el cartel de siempre y debajo añadió una pequeña nota. «Seamos sinceros y Dios se encargará del resto». No era una amenaza, era una invitación a mirarse por dentro. Mientras acomodaba los tomates más lindos adelante, sintió que algo cambiaba en su postura. No estaba dejando de dar. Estaba aprendiendo a dar con los ojos abiertos. Ese día apareció un grupo de jóvenes, riéndose y empujándose, queriendo llevar lo más caro sin pagar. Pedro los miró firme, sin perder la calma. «Si realmente lo necesitan, llévenlo», dijo. «Pero recuerden que siempre hay alguien con más hambre que ustedes». El silencio que siguió pesó más que cualquier broma. Algunos dejaron las verduras de vuelta, otros bajaron la mirada y se fueron. A media tarde, un perro flaco, de pelaje corto y mirada viva, se acercó atraído por los restos de comida. Pedro le tiró unas hojas de lechuga y un pedazo de zanahoria. El animal comió agradecido y se echó cerca del puesto, como si lo hubiera adoptado. Los niños del mercado empezaron a llamarlo fiel. A muchos les parecía que el perro cuidaba el cartel mejor que algunos adultos. Esa noche, de camino a casa por la calle de tierra, Pedro levantó la vista al cielo oscuro. No pidió dinero ni clientes, solo claridad para saber cuándo decir sí y cuándo decir no con amor. Pensó en sus hijos y en la historia que contarían de él cuando fueran grandes. «Que digan que intenté confiar aunque me costara», murmuró. A veces el mayor legado es cómo viviste cuando faltaba casi todo. Con el tiempo, el puesto se volvió más organizado. Por idea de Laura, colocaron una pequeña caja de madera al costado con la palabra «Gracias» grabada a mano. Allí, quien tuviera algo extra podía dejarlo sin ser visto. También pusieron un cuaderno sencillo donde Pedro anotaba las bolsas pagadas que quedaban disponibles. No era un sistema perfecto, pero era un puente entre confianza y responsabilidad. Sofía y Benjamín empezaron a ayudar los fines de semana. Sus manos pequeñas imitaban los gestos de su padre, separando lo mejor para vender y lo aceptable para regalar. Con colores, dibujaron corazones y manos unidas en los bordes del cartel principal. La gente se detenía a ver los dibujos, sonreía y miraba de otro modo el mensaje. Sin discursos largos, los niños predicaban con sus trazos. Matías seguía pasando por el mercado, a veces para comprar, a veces solo para preguntar cómo iban las cosas. Traía historias de familias que habían pasado un mes difícil gracias a aquellas bolsas. Contaba también que muchos decían estar orando por el señor del puesto y su familia. Pedro escuchaba en silencio, con los ojos brillando. Sentía que algo invisible se movía alrededor del mercado. Claro que seguían existiendo días malos, con poca venta y mucha preocupación. Había mañanas en las que Pedro se levantaba tentado a arrancar el cartel y volver a ser uno más. Pero entonces recordaba el rostro de Catalina, las cajas de Matías, las monedas anónimas en la caja de madera. Entendía que ya no era solo un negocio, era una misión escondida entre verduras y barro, y esa misión lo sostenía. Con los meses, el puesto dejó de ser el más pobre del mercado. No se volvió lujoso, pero nunca estaba completamente vacío. Algunos días, las ventas normales alcanzaban para cubrir los gastos y todavía quedaban bolsas para quienes no podían pagar. Otras veces, algún cliente dejaba un billete grande en silencio. La escasez seguía existiendo, pero ya no tenía la última palabra sobre la familia. Pedro también cambió por dentro. Ya no miraba a la gente solo pensando en si compraría o no. Comenzó a notar las historias que se escondían en los ojos cansados, en los hombros caídos,
en las sonrisas sinceras. A veces, un simple «Dios le pague», dicho desde el fondo del alma, le bastaba para justificar todo el esfuerzo. El puesto se convirtió en un pequeño altar cotidiano, sin paredes de iglesia. Incluso algunos vendedores que antes se burlaban empezaron a ablandarse. Un día uno de ellos se acercó, dejó unas monedas en la caja y fingió que no era gran cosa. «No se acostumbre, ¿eh?», bromeó, con los ojos brillosos. «Es por si mañana el necesitado soy yo». Pedro sonrió, entendiendo que a veces el corazón se convierte con pasos torpes. Dios se cuela también en gestos medio orgullosos. Las tardes de mercado se llenaron de atardeceres anaranjados que bañaban el puesto con una luz casi sagrada. Desde lejos, el cartel parecía brillar más que las ofertas pintadas en otros puestos. Muchos no compraban nada, pero pasaban a leer la frase como buscando consuelo. No había milagros estridentes, pero sí un amor terco que insistía cada día. Y eso, en silencio, iba cambiando el pueblo. Un año después de aquella lluvia que casi lo tumbó todo, Pedro abrió el puesto bajo un cielo limpio. Las verduras frescas llenaban las cajas con rojos, verdes y naranjas vivos. El cartel, renovado pero con las mismas palabras, colgaba firme al frente. Laura organizaba una mesa con bolsas preparadas para quien llegara sin dinero. Sofía y Benjamín discutían quién anotaría las nuevas bolsas pagadas. Pedro se detuvo un momento a mirar la escena. Recordó el miedo a no pagar la renta, las noches en vela contando monedas. Pensó en Catalina, en Matías, en tantas personas que habían recibido y dado. Entendió que la abundancia no había caído del cielo de golpe. Había sido fruto de sembrar cada día un poco de confianza en Dios y un poco de valentía para seguir compartiendo. En medio del movimiento, una mujer llegó con pasos tímidos leyendo el cartel en voz baja. Explicó que atravesaba un momento difícil y no tenía con qué pagar. Sus manos temblaban, pero sus ojos mostraban vergüenza limpia. Pedro le entregó una bolsa llena de verduras y la miró a los ojos. «Hoy paga con lo más caro que tiene. Una oración sincera», dijo. El mercado pareció quedarse en silencio. Al caer la tarde, el sol pintó de oro las lonas y los techos bajos del mercado. Pedro cerró el puesto sin sentirse rico, pero tampoco vacío. Tenía lo necesario y una paz que no se mide en billetes. Pasó la mano sobre las letras gastadas del cartel, agradecido. Y quizá mientras escuchas sientes el mismo llamado. Tal vez hoy también puedas decir, en tu casa, en tu barrio, hoy elijo dar.